Muy buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene frío, doña Reina? Sí, aquí sí está haciendo un poquito de frío. Yo me siento mal. Yo me puse hoy la segunda dosis de la vacuna y ya me empecé a sentir. No, César, entonces mejor vayas a descansar, quédese tranquilo en su cama. Eso es lo que yo quería escuchar. Se lo agradezco. Dios, pues. No. Bueno, jóvenes, buenas noches. Espero que estén bien. Hoy tenemos la última clase de la semana y tal como lo habíamos dicho, vamos a iniciar la clase del día de hoy respondiendo el cuestionario del último link que les mandé, por favor. Allí lo tienen, me tienen que incluir su correo, por favor, y ver si pueden ponerle el nombre para que yo pueda ubicarlos con el correo. Ok, si no me hacen favor de mandarme su correo y el nombre para que yo los ubique, por favor. Entonces, después de saludarlos, desearles buena noche, vamos a meternos al link y vamos a responder la comprensión de lectura. ¿Ok? Vamos pues. 10 minutos, digo yo, que son suficientes. Ok, Lick, disculpe, ¿nos podemos desconectar? Es que mi compu me está causando problemas, entonces lo voy a hacer en el celular. Va. Gracias. César, perdón, una pregunta. La comprobación era solo de la introducción, ¿verdad? Del libro. Sí. Ok, gracias. Bueno. No, César, yo le voy a preguntar qué fue lo que dijo el nombre del correo y el nombre, es que no lo Sí, entendí. eso, su nombre y su correo. Si no le acepta el nombre, entonces me manda su nombre y su correo para que yo sepa de quién es el correo. Ah, bueno, mi correo es mi nombre, entonces no hay pierde. Va. Gracias.
Vamos terminando. ¿Sí? ¿Cuánto sacó Reina? 1000. Ya tú sabes, César. Falsedad. Bueno. Entonces, conectémonos pues de vuelta y vamos a iniciar entonces. En esta parte de la clase, con el contenido, estamos trabajando la conceptualización de casos, ¿verdad? En ese tema estamos y metiéndonos cada vez y cada vez más en los temas puramente clínicos de la psicopatología, ¿verdad? No sé si los grupos ya empezaron a leer el capítulo que les tocó, ya empezaron a enterarse. Les mandé las instrucciones ayer de lo que tenemos que ir haciendo. Y una vez más les vuelvo a decir, por favor, para construir sus entregas, revisen las instrucciones, revisen las rúbricas para basarnos en esto. Quería saber cómo les fue con el caso de anoche, con Alejandra, creo que es, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Qué dicen? La experiencia de construir ese mapa de psicopatogénesis. A ver, Paula, ¿cómo le fue a usted? Yo creo que bien. O sea, me sirvió un montón como ya haber hecho los otros dos, porque cuando no sabía cómo que clasificar algo, me iba como a los otros dos y había como algo similar, entonces como que ya me daba como que una idea. Sí hubieron un par de cosas que me confundí mucho porque eran como muy biológicas, pero también que habían pasado antes y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí me costó un poco como delegar, ¿verdad? Cuál iba en cada una, pero en general yo creo que bastante bien. Ah, bueno, qué bueno. ¿Alguien más que nos quiera contar su experiencia? A ver, José Manuel Figueroa. A mí, pues, siento que estuvo bastante diferente al anterior, al de Mario. A mí lo que no me confunde, pero me cuesta un poco todavía son lo de las, ¿cómo se llama? Las flechas. Eh, en este me costó un poco, creo que el otro fue, como fue en grupos, creo que alguno decía
cómo podía unir y yo decía como sí, hace sentido, pero en esta que lo hice solo sí no sabía bien, o sea, no, o sea, supongo que quedaron bien, va, pero usted dirá, pero no ¿Cómo me... relacionar las variables? Es lo que usted dice. ¿Qué variable va con qué variable? Eso. Ok. Tenemos que tomar en cuenta las palabras claves que les di. Lo que vulnerabiliza y lo que determina, lo que genera la patología. Lo que precipita la patología. Esas son las dos diferencias, las dos palabras claves, ¿verdad? Las variables distantes vulnerabilizan. Las variables de antecedentes propician una patología. En eso tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos la relación, cómo una cosa se relaciona con otra. Bueno, si no hay alguien más, entonces vamos a ir al tema del día de hoy. Hoy... Perdón, yo levanté la mano. A mí también me cuesta un poco el tema de las flechas, o sea, el tema de las variables, la verdad es que creo que lo tengo claro. El tema de las flechas, lo que me confunde es un poco lo de los colores. O sea, los colores hay que ponerlos uno por variable o uno por relación. No sé si me estoy ¿Cómo lo dando a hicimos entender. en la clase? ¿Usted estuvo en la clase cuando hicimos eso? Sí, yo estuve en la clase y Ok, también tengo esa presentación de PowerPoint, pero ok. yo me acuerdo que, por ejemplo, usted usó el rojo para las variables que tenían que ver con violencia. Fue un caso específico. Yo sé que no es que haya un color para cada cosa, pero como que por las instrucciones me confunde un poquito el tema de los colores porque hay variables que son como multicausales o que se pueden relacionar con varias Entonces, otras variables. entonces usamos todos los colores que podamos. Si una variable vulnerabiliza y estoy usando el color negro y la relaciono con qué pudo haber vulnerabilizado, pero esa misma variable generó tal cosa, puedo usar otro color con esa misma variable. O sea, la idea es que cuando veamos el mapa entendamos cómo se relaciona un dato, un acontecimiento en la vida del sujeto y cómo probablemente, porque por eso se llaman variables, ¿verdad? Cómo probablemente podrían influenciar. Entonces usamos colores diferentes, pero que cuando usted vea el mapa, usted pueda entender que el alcoholismo del papá, por ejemplo, generó ansiedad, pero también generó la separación de la familia. Entonces puedo usar como dos colores y ver, como usted decía, multicausal de otras variables. Sí, sí lo podemos hacer. Tiene que verse lo más ordenadito posible, lo más bonito, ¿verdad? Que se pueda, porque el mapa, como es eso, es un mapa, entonces tiene que ser como claro, nos tiene que dar la noción cuando la miremos. Hay unos muy bonitos que yo quizás comparta, de los que hicieron en grupo, que me pareció que están muy bien hechos para que nos formemos una idea. Sí, y en particular este mapa me costó a mí un poco más porque siento que las variables de respuesta eran más complicadas de analizar que en el otro caso, porque de hecho muchas cosas con esta niña estaban bien a nivel conductual. El tema era un tema de apoxia, un tema clínico y un tema cognitivo. Entonces era bien difícil encontrar como las variables de respuesta. Por ejemplo, yo puse como quizás consolidación de ese vínculo con la madre. Puse varias cosas, pero me costó un poquito más encontrar las variables de Sí. respuesta porque siento que era un caso y además en ¿cómo se llaman las segundas? Solo las variables de antecedentes, tenía muchas, entonces lo puse en otra página, entonces me costó conectarlas, pero siento que este caso fue un poquito más complejo que el otro porque en cosas ambientales la niña, pues no es que era una niña que se portara mal ni que tuviera muchas cosas conductuales, era la frustración de tener esa discapacidad cognitiva que la hacía actuar diferente y también tener una relación social. Pues, Aunque en realidad no, sí incluía la discapacidad cognitiva, pero hay otros datos en Alejandra. Pero mire, le cuento a Rafael. La cosa es ir subiendo el nivel.
Empezamos con Manuel, un adulto, nos parecía una información hasta interesante y lo podíamos entender, ¿verdad, Lucía? ¿Verdad? Y lo podíamos como ver como con mayor facilidad, nos es más familiar, digamos, la información y más sencillo. Ahora, el siguiente, el que hicieron en el grupo, llevaba un poquito más de dificultad. Pero lo resolvimos en grupo y nos fue ayudando. Ahora, el tercer caso tiene que ser, y el cuarto va a ser más complejo, ¿verdad? Para poder, porque se trata de ir subiéndole la dificultad, su nivel de comprensión clínica. Es lo que yo quiero que desarrollen, ¿verdad? Esa agudeza que Rafael decía de entender, sí, pero esta niña no son cuestiones psicológicas, ¿cierto? Con Alejandra no había muchas cuestiones psicológicas. La separación del padre, criada por la abuela. Ella tiene problemas a nivel sensorial, serios. Leyeron esto que camina con los pies en puntitas. Ese es un punto clave sensorial, ¿verdad? No puede organizar la información, no puede... Entonces esto, lo que yo pretendo cuando construyo los casos es subirles el nivel para que usted también vaya desarrollando más capacidad clínica de observación de lo que nos parece anormal. Ese tema lo superamos en aquel entonces y aclaramos que era normal, que era anormal, y entonces vamos subiendo los casos. Ahora, con este libro, que vamos a empezar la lectura ahora, van a ver que hay información mucho más clínica, ya es a otro nivel. La información del libro ya es a otro nivel, ya es para un clínico y un especialista, y yo pretendo que aquí subamos el nivel. Vamos a, no sé si le respondí a Rafael o me extendí mucho, pero No, esa es la idea. muchas gracias, sí, como que a veces uno quiere llenar todos los campos, ¿verdad? Pero no siempre se va a llenar todo. No, cuando construimos un mapa, no necesariamente tenemos que poner toda la información, no necesariamente hay todas las variables. A veces no hay variables de distantes, porque no hay. Entonces no ponemos. En estos casos del libro les van a aparecer. El caso del niño de hoy, vamos a ver, no hay muchas variables distantes. Y entonces solo referimos lo que hay. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? No se quede ahí con la palabra atrapada. Dígalo. Si no hay nadie más, vamos a la actividad del día de hoy. Vamos a... Jenny levantó la mano. Hoy las manos están como raras, ¿verdad? Más amarillas, como con hepatitis. Estamos hepatíticos. Hola, Lick. Hola a todos. Jenny. Lick, fíjese que yo no subí mi tarea, pero la verdad es que aprendí mucho. Alejandra se quedó conmigo, Ale Paz se quedó toda la noche conmigo explicándome súper bien el cuadro, súper linda. En serio, creo que yo tuve muchas dudas, entonces me tardé demasiado, pero la verdad es que sí logré entender bastante ese punto porque yo desglosé toda la lectura. O sea, me puse a hacer puntito por puntito, subrayaba por color cada variable. Y la verdad es que Ale sí se quedó conmigo explicándome, entonces. Ahora Gracias, invítela. Ale. Ahora invítela ahí a algo que le alegre el espíritu. Es una linda. Sí, porque de plano. Gracias, Ale. Bueno, entonces les explico la dinámica del día de hoy. Para que no tengamos que leer cada uno la historia de este niño, entonces vamos a hacer una lectura en grupo. Y voluntariamente, quien quiera puede elegir leer una página o prefieren párrafos para que no sea muy cansado. Va. Entonces vamos a leer una página voluntariamente. Entonces vamos a hacer una lectura comunitaria. Aquí todos vamos a leer. Y yo les sugeriría que vaya anotando los datos de la historia del niño, puramente de la historia, como digamos todos los datos de distantes y de antecedentes, y después la pura patología, los datos puramente clínicos. Creo que eso nos podría ayudar mientras vamos llevando la lectura. Voluntariamente, entonces, vamos a ir leyendo. Nos toca
el capítulo, yo les había dicho el capítulo 9, pero es el capítulo 10. Entonces, el capítulo 6 es el que le da título al libro, El chico que crearon como perro. Nosotros vamos a leer La bondad de los niños el día de hoy. Reina. Yo quería leer. Bueno, ahí espontáneamente van agarrando, empieza Reina la lectura y yo voy a ir llevando aquí Solo, perdón César que lo interrumpa, se acaba de ir la luz en mi casa, me conecté con el celular, pero no sé cuánto me va a aguantar. Solo le quería avisar, perdón. Bueno, ojalá que le venga rápido, porque después vamos a hacer un trabajo grupal. Vamos a ver, pues, Reina, por favor. Bueno, capítulo 10, la bondad de los niños. Permanecí unos instantes observándolos antes de entrar en la sala de espera. El niño se comportaba con dulzura e inocencia. Podía ver cómo sonreía mientras trepaba el regazo de su madre hasta que consiguió que estuvieran cara a cara. A continuación, llevó la mano hasta la boca de la mujer y la acarició, jugando y explorando. Esta interacción silenciosa entre los dos correspondía a la clásica conducta de vinculación entre una madre y su bebé, o incluso un niño algo más mayor, pero Peter tenía 7 años. Solo con mirarlos supe que aquel tipo de juego amable y reconfortante era habitual entre ellos. Al entrar en la sala me di cuenta también de que a Amy, la madre, aquel comportamiento le avergonzaba. Su marido, Jason, parecía todavía más azorado cuando se dieron cuenta de que les había pillado. Peter, siéntate bien, dijo Jason mientras se ponía de pie y me daba la mano. Llegué hasta el crío, me puse delante de él, miré hacia abajo y sonreí. Hola, Peter. Extendí la mano y Peter alzó la suya para tocarla. Peter, levántate y dale la mano al Dr. Perry, dijo Jason. Amy trató de sacar a Peter de su regazo para que se pusiera de pie. Peter se desplomó y empezó a reírse, como si aquello formara parte del juego. Peter, levántate, repitió Jason con voz paciente pero firme. Su frustración y agotamiento eran obvios. Sabía que Peter les tenía desbordados. Está bien, poneos cómodos, simplemente quería saber qué os ha parecido la sesión de hoy. ¿Quién más? Yo me senté frente a ellos. El objetivo de esta primera visita es que Peter tenga la oportunidad de conocernos y empiece a sentirse familiarizado con algunos de nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien. ¿Qué me dices? Peter afirmó con la cabeza. Contesta con palabras, cariño, dijo Amy. Sí, respondió Peter, enderezándose. La familia acababa de pasar 3 horas en nuestra clínica para obtener una cita de admisión. Habían acudido a nosotros porque Peter tenía un largo historial de problemas del habla y el lenguaje, así como dificultades de atención e impulsividad. No era de extrañar que también tuviera problemas académicos y sociales en el colegio. Era propenso a sufrir arrebatos extraños y feroces en los que al parecer perdía completamente el control. Eran aterradores y, a diferencia de las rabietas normales, estos arrebatos ocasionales podían llegar a durar horas. Sus padres lo habían adoptado de un orfanato ruso cuando tenía 3 años, y de inmediato se habían enamorado del niño rubito, de ojos azules y mejillas sonrosadas con aspecto de ángel. Los trabajadores del orfanato les habían mostrado orgullosos lo bien alimentado que estaba Peter y lo limpias que estaban sus instalaciones. Pero en realidad, Peter y los demás niños que ahí vivían habían sufrido una profunda desatención. Amy y Jason habían oído hablar a otros padres adoptivos de nuestro trabajo con niños maltratados. En aquel momento acababa de terminar el primero de los días de la visita de consulta que ofrecíamos en nuestra clínica. La familia se había desplazado más de 800 kilómetros para tener aquella evaluación. ¿Entonces volverás a visitarnos mañana, Peter? Sí, contestó sonriendo de par en par.
Antes de eso, el equipo clínico tenía mucho trabajo por delante. Durante una evaluación estándar, nuestro grupo interdisciplinar de psicólogos, trabajadores sociales, estudiantes de psiquiatría infantil y psiquiatras infantiles realizaba numerosas consultas a lo largo de varias semanas para ir conociendo al niño y a su familia. Solo tome la palabra. En el caso de Peter, la familia vivía tan lejos que fue necesario condensar el proceso. Teníamos a nuestra disposición los informes del colegio, los del pediatra del niño y los otros profesionales de la salud mental que le habían tratado antes que nosotros. Debíamos revisarlos, procesarlos e integrarlos en nuestras propias impresiones del niño y de su familia. Asimismo, realizamos un escáner cerebral, una imagen por resonancia magnética, como parte del estudio en el que estábamos trabajando para comprobar de qué manera le había afectado la desatención temprana. Los datos de nuestras investigaciones mostraban que una desatención significativa en las primeras etapas de la vida, como la que se había encontrado en niños que, al igual que Peter, habían sido previamente institucionalizados, conducía por norma general al desarrollo de cerebros de menor tamaño, a una reducción del volumen cerebral y a una serie de problemas funcionales relacionados con el cerebro. En el caso de Peter, confiábamos en que si éramos capaces de descubrir qué áreas se habían visto más afectadas por la desatención, podríamos dirigir nuestros tratamientos para lograr el máximo efecto. Durante el periodo de evaluación, llegaron a reunirse hasta 12 decenas de miembros del personal para discutir lo que observábamos en aquel niño. Se trataba de un proceso diseñado para identificar las fortalezas y las vulnerabilidades del pequeño y para determinar con cuidado su fase de desarrollo actual en una serie de campos, desde habilidades de percepción a capacidades motoras, pasando por capacidades cognitivas y conductuales y por los sentimientos morales. Esto nos permitiría alcanzar un diagnóstico preliminar y formular nuestras recomendaciones iniciales para la intervención. A pesar de que nos llevaría muchísimo tiempo y de lo caro que resultaría su réplica en numerosos ámbitos, esperábamos ser capaces de desarrollar modelos de atención basados en este proceso que fuera posible desarrollar con menos personal. Cuando empezamos a trabajar con Peter y su familia, habíamos avanzado mucho en nuestro enfoque neurosecuencial aplicado a niños maltratados. Habíamos identificado que las víctimas de traumas y desatención tempranos necesitaban experiencias, como por ejemplo mecerse y que los sostuvieran en brazos, apropiados a la edad a la que hubieran sufrido el daño o la carencia, una edad que no solía coincidir con su edad cronológica. Habíamos descubierto que estas experiencias terapéuticas y enriquecedoras adecuadas al desarrollo debían ser proporcionadas de forma repetitiva y estable, además de con cariño y respeto. Ofrecerlas de una manera contundente, disciplinaria y coactiva solo servía para empeorar las cosas. Del mismo modo, habíamos empezado a incorporar música, bailes y masajes para estimular y organizar las regiones inferiores del cerebro, que son las que contienen los sistemas de neurotransmisores fundamentales implicados en la regulación de los mecanismos de respuesta al estrés. Como ya se había visto, estas áreas tienen una mayor probabilidad de verse afectadas por los traumas tempranos porque experimentan un importante y acelerado desarrollo en las primeras etapas de la vida. Por último, habíamos comenzado a usar fármacos que ayudaban a los niños que presentaban síntomas problemáticos de disociación o hiperexcitación. Sin embargo, aunque sabíamos que las relaciones continuas son críticas para la curación, aún no habíamos comprendido del todo lo importantes que son las relaciones entre semejantes, sobre todo a medida que los niños crecen. La información que teníamos sobre el pasado de Peter colocó en el punto de mira el papel fundamental de las relaciones.
Peter había crecido sin recibir atención adulta durante los primeros años de su vida. Había vivido en lo que básicamente podría llamarse un almacén de bebés, una habitación grande y luminosa con 70 niños pequeños colocados en hileras rectas de cunas perfectamente saneadas. Los dos cuidadores que trabajaban en cada turno avanzaban metódicamente de una cuna a otra dando de comer a cada niño, cambiando pañales y nada más. Esta era toda la atención individual adulta que los bebés recibían, unos 15 minutos para cada uno por cada turno de 8 horas. Fuera de estos breves intervalos, no tiene tilde, perdón, rara era la vez que le hablaban o los cogían en brazos. Nadie los acunaba ni los mecía o arrullaba por la simple razón de que no había personal suficiente para hacer algo que no fuera alimentarlos o cambiarlos. Los niños pasaban tanto los días como las noches enjaulados en sus cunas. Sin nadie más a quien dirigirse, los niños metían las manitas entre los barrotes de la cuna y se agarraban de las manos, balbuceaban y jugaban a las palmas entre ellos. Ante la ausencia de los adultos, se convirtieron en los padres unos de otros. Su interacción, por empobrecida que fuera, probablemente los ayudó a mitigar parte de los daños que una privación tan grande puede ocasionar. Nada más adoptarle, los padres de Peter descubrieron que el niño trataba de comunicarse con ellos y, encantados, buscaron la ayuda de un traductor ruso. Sin embargo, este traductor verificó que Peter no hablaba ruso. Quizá los trabajadores del orfanato eran inmigrantes de alguna zona europea del este y se habían dedicado a hablar a los niños en su lengua materna. No obstante, un hablante del checo dijo que aquello tampoco era checo. Y Amy y Jason Amy y Jason pronto tuvieron que descartar también el húngaro y el polaco. Para su sorpresa, descubrieron que las palabras empleadas por Peter no pertenecían a ningún idioma. Los huérfanos, al parecer, habían desarrollado su propio lenguaje rudimentario, igual que el habla privada entre gemelos o las señas improvisadas de niños sordos que han crecido juntos. De la misma manera que el rey Psamético de Egipto, según la versión del Heródoto, aisló a sus dos hijos para descubrir qué idioma hablarían de forma natural. Si carecían de la oportunidad de aprenderlo de la gente de su alrededor, los operarios del orfanato habían llevado a cabo un experimento lingüístico accidental y extremadamente severo. Solos, los niños habían creado y acordado varias decenas de palabras. Los traductores fueron capaces de descifrar que mamá significaba adulto o cuidador. Igual que en la mayoría de los lenguajes humanos conocidos, existen sonidos similares que significaban madre, puesto que el sonido M o M es el primero que aprenden a producir los niños mientras su En la reunión clínica, mi equipo y yo revisamos todo lo que sabíamos sobre la historia temprana del niño, incluido su escaso contacto con los adultos y sus carencias lingüísticas. El resto del personal confirmó mi impresión inicial sobre Amy y Jason. Todos coincidían en que eran extraordinarios. Antes incluso de adoptar a Peter, habían leído libros y habían visto videos sobre paternidad. Habían hablado largo y tendido con su pediatra sobre qué podían esperar al adoptar un niño como aquel. Una vez que Peter ya estuvo en casa, trabajaron con terapeutas del habla y el lenguaje, con terapeutas ocupacionales y físicos y con profesionales de la salud mental para ayudar a Peter a ponerse al día. Se esmeraron en seguir los consejos que les ofrecían. Invirtieron dinero, tiempo y energía en tratar a dar a Peter aquello que necesitaba para crecer de un modo saludable, feliz, eficiente y compasivo. Y, a pesar de sus esfuerzos y de los esfuerzos de decenas de especialistas, Peter no terminaba de salir adelante. En muchos aspectos había mejorado de forma dramática, pero su progreso era irregular, lento y gradual. A diferencia de otros niños que solo requieren decenas de repeticiones para aprender nuevas habilidades, Peter solo las adquiría después de repetirlas cientos de veces. Aprendió a hablar inglés, pero vocalizaba de una forma extraña que le llevaba a deformar en gran medida la gramática. Sus movimientos eran descoordinados e incluso se balanceaba cuando intentaba quedarse quieto sentado. Tampoco era capaz de establecer o mantener un contacto visual adecuado.
Con 7 años, todavía presentaba conductas autotranquilizadoras primitivas, como mecerse y chuparse el pulgar. Olisqueaba durante un buen rato cualquier cosa antes de metérselo a la boca y trataba de percibir el olor de las personas siempre que las veía. Se distraía con facilidad y a menudo se reía y sonreía para sí mismo, como si estuviera en su propio mundito. En el último año, su desarrollo parecía haberse estancado y puede que hasta hubiera retrocedido ligeramente. En primer lugar, pusimos en común las fortalezas de Peter y partimos de su actitud amigable y casi bobalicona. Estaba bastante por encima de la media algunos aspectos del lenguaje y parecía poseer ciertos talentos matemáticos. Era muy simpático, aunque de una manera flagrantemente inmadura. Respondía tanto a sus mensajes como a los adultos igual que un bebé. A medida que debatíamos el caso, se hizo evidente que, a pesar de que en algunos aspectos cognitivos Peter tenía 7 años, en otros terrenos actuaba como si fuera muchísimo más pequeño. Las áreas que mostraban un mejor desarrollo estaban relacionadas con las regiones cerebrales que habían recibido estimulación, y aquellas en las que tenía déficit representaban las regiones cerebrales que o habían sufrido graves privaciones o todavía no habían recibido la estimulación suficiente para compensar la desatención temprana. Todo esto confirmaba lo que habíamos observado sobre la naturaleza uso dependiente en el desarrollo del cerebro. Los escáneres cerebrales reforzaban nuestras observaciones de este desarrollo neurológico fracturado. Presentaban atrofia cortical, ventrículos grandes, lo que significaba que el líquido cefalorraquídeo ocupaba el espacio que en circunstancias normales habría estado ocupado por el tejido cerebral, y estructuras cerebrales inferiores de un tamaño reducido para su edad y probablemente subdesarrolladas. Un desarrollo fracturado como este es común en niños que han crecido en entornos negligentes o caóticos y suelen generar una gran confusión en padres, profesores y compañeros. Peter tenía el aspecto externo de un niño de 7 años, pero en algunos aspectos no podía decirse que tuviera más de 3. Desde el punto de vista de otras capacidades y habilidades tenía 18 meses, mientras que para otras cosas tenía 8 o 9 años. Esta inconsistencia era una de las principales causas de los problemas familiares. También existían importantes diferencias en cuanto a la manera en que cada uno de los progenitores interactuaba con Peter. Cuando estaba solo en casa con su madre, Amy se mostraba completamente en sintonía con sus necesidades. Si Peter se comportaba como un bebé, ella le trataba a ese nivel, y si actuaba como un niño más mayor, interactuaba de esa forma. Estoy convencido de que la capacidad intuitiva de cubrir las necesidades evolutivas de su hijo fue la razón primordial de que Peter hubiera progresado tanto. Sin embargo, a medida que Peter se fue haciendo mayor, Jason comenzó a cuestionarle la infantilización del niño a manos de Amy, lo que provocó tensiones en el matrimonio. Jason argumentaba que Amy tenía la culpa de la falta de progreso de Peter porque se dedicaba a agobiarlo con muestras de cariño, mientras que Amy insistía en que, a consecuencias del pasado del niño, necesitaba más afecto adicional. Esta clase de diferencias son una característica casi universal en el universo de la crianza. Sin embargo, cuando se alcanza el grado de desacuerdo tan profundo como ocurrió en el caso de Amy y Jason, puede conducir a serios problemas matrimoniales. Vamos, quienes no han participado. Yo misma había presenciado este conflicto durante mi breve interacción con la familia en la sala de espera de la clínica. Parte de mi trabajo consistiría en ayudar a que la pareja entendiera las necesidades de Peter y en explicarles cómo era necesario satisfacerlas en función de la edad de desarrollo real de su hijo. Así serían capaces de comprender a no abrumarlo y ellos mismos no se frustrarían al exigir una conducta apropiada a su edad cronológica en un terreno para el cual Peter todavía no estaba capacitado. El segundo día de la evaluación sometimos a Peter a una serie de pruebas psicológicas profesionales, tras las cuales observamos más interacciones entre los padres y el hijo y después dejamos que el niño descansara y se fuera a jugar. Finalmente llegó el momento de explicar a los padres lo que pensábamos sobre el caso y qué proponíamos hacer para ayudarlo. Me di cuenta de lo ansiosos
que estaban Amy y Jason nada más entrar a la sala. ¿Cuál es su veredicto?, preguntó Jason de inmediato. Estaba claro que quería que les diéramos las malas noticias cuanto antes. Creo que Peter es un niño verdaderamente afortunado, comencé. Los dos sois unos padres maravillosos y él ha demostrado un progreso extraordinario a lo largo de estos últimos 4 años. Hice una breve pausa para que absorbieran lo que acababa de decirles y a continuación añadí, vuestros esfuerzos son heroicos. Debéis de estar agotados. Amy rompió a llorar y su marido la abrazó con cariño. Le ofreció un pañuelo de papel y se secó las lágrimas. Les fui explicando lo que pasaba y les pedí que me interrumpieran si escuchaban algo que no pensaban que fuera cierto o que no comprendieran. Les relaté la historia de Peter tal y como lo había entendido, poniendo sobre la mesa los detalles del orfanato y el listado de retrasos en el desarrollo que había experimentado. Les pregunté si estaba en lo correcto al sospechar que cuando Peter se enfadaba parecía que todos sus progresos desaparecían y se comportaba de un modo primitivo que podía llegar a resultar casi aterrador. Quizás se perturbaba en el suelo en posición fetal mientras gemía y se mecía o lanzaba gritos sobrenaturales. También les dije que pensaba que cada vez que empezaba a agitarse o se sentía abrumado, lo más probable es que alcanzaba un punto de no retorno y que daba la impresión de que daba marcha atrás antes de volver en sí poco a poco. Ellos decían que sí con la cabeza. Entonces fue cuando les expliqué el modo en los cambios en nuestro estado emocional pueden afectar nuestra manera de aprender. Capacidades que dominamos como la comprensión de ciertos conceptos o incluso el uso del propio lenguaje pueden disiparse cuando nos alborotamos. Les hablé cómo situaciones nuevas o cómo temibles podían ser estresantes para un niño como Peter y podían causarle esa clase de retroceso. A modo de conclusión, les confié lo que habíamos sacado en claro durante la evaluación. Por todo esto, pienso que tenemos una idea bastante clara de los problemas de Peter y el motivo de que los tenga. También conocemos algunas de sus fortalezas, no todas, pero sí unas cuantas. La clave ahora es ver si podemos usar lo que conocemos para ayudarle. Hice una pausa, tratando de lograr un equilibrio entre la esperanza y la cautela. Permitidme que dedique un momento para hablarlos del modo en que se desarrolla el cerebro, dije. Creo que al entender este proceso un poco más, podréis sentirse más satisfecho con el proceso de Peter y que entendéis mejor por qué ahora parece que este proceso es más lento. A medida que hablaba, los conceptos teóricos y prácticos sobre los que llevaban tantos años trabajando se cristalizaron por primera vez en un todo coherente. Esbocé varias gráficas en folio en blanco. La primera, ver apéndice, figura 1, mostraba una simple comparación del crecimiento del cerebro con respecto al crecimiento del resto del cuerpo y señalé que, así como el cuerpo no alcanza su altura y peso de adultos, hasta la adolescencia, el crecimiento del cerebro sigue en camino muy distinto. A la edad de 3 años, el cerebro ha alcanzado el 85% de su tamaño adulto completo. El cerebro humano crece más rápido en las primeras etapas de la vida, expliqué. De hecho, el crecimiento del cerebro en gran medida se produce en los 3 primeros años de vida. Quería ayudarlos a entender qué significaba el hecho de que Peter hubiera pasado el periodo crítico en el que el cerebro se organiza a sí mismo en una institución negligente y estéril. A continuación, dibujé una pirámide y di la vuelta a la hoja, ver apéndice, figura 2. El cerebro se organiza de abajo arriba. Esta parte de arriba, y señalé la amplia base de la pirámide que estaba boca abajo, es la corteza cerebral, que es la parte más compleja del cerebro y la responsable de nuestra capacidad para pensar y para integrar muchas otras funciones. También describí el funcionamiento de algunas de las regiones inferiores del cerebro, como las áreas emocionales centrales nos permiten crear conexiones sociales y controlar nuestro nivel de estrés, y cómo las principales áreas del tronco encefálico llevan a cabo la propia respuesta del estrés. Les expliqué que estas regiones se despiertan secuencialmente durante el proceso del desarrollo, empezando por el recóndito tronco encefálico y continuando desde dentro hacia afuera, hacia la corteza cerebral a medida que el niño crece. Expuse cómo el desarrollo de las regiones más altas y complejas del cerebro se apoya en la correcta organización de las áreas más simples y bajas.
como verse privado de esto podía haber afectado a estas regiones y haber provocado amplias variaciones en la conducta de su hijo. La clave es que a Peter, no partiendo de su edad cronológica, sino en función de la fase del desarrollo en la que se encuentre. Dice, Jason hizo un gesto afirmativo. Mis palabras empezaban a cobrar sentido para él. Y hacer esto es muy difícil, ¿verdad? Esta vez ambos afirmaron con la cabeza. El reto es que en un momento determinado necesitaréis encontrar expectativas y proporcionar experiencias que resulten apropiadas para un niño de 5 años. Por ejemplo, a la hora de enseñarle un concepto cognitivo específico. Pero, pasados 10 minutos, las expectativas y los desafíos deberán corresponder a los de un niño más pequeño. Por ejemplo, al intentar enseñarle a interactuar socialmente. Desde un punto de vista del desarrollo, Peter es un blanco móvil y por eso criar a estos niños se convierte en una experiencia frustrante. En un momento dado estás haciendo lo correcto y al siguiente vas descompasado. Amy y Jason habían experimentado esta dicotomía muchas veces, pero no habían sido capaces de articularla hasta que mantuvimos aquella conversación. Mis explicaciones los ayudaban enormemente y enseguida redujeron el conflicto de infantilización de Peter y contribuyeron a que Jason no se preocupara cuando Amy actuaba así con el niño. Lo cierto es que a partir de aquel momento él también podía permitirse esa clase de comportamientos. Después de todo lo explicado, no obstante, Amy se dio cuenta de que el estilo de crianza de Jason, que era más exigente, seguiría siendo útil. Sin embargo, no bastaba con simples explicaciones. Los principales retos a la hora de criar a Peter continuarían siendo los mismos, y sería imposible para cualquiera de los progenitores estar en sintonía constante, o incluso la mayor parte del tiempo, con su hijo sin recibir ayuda. El desgaste tanto emocional como físico de ambos era evidente. Necesitábamos ayudarlos a disponer de relevos en los cuidados. Les sugerimos que fortalecieran su red de contactos sociales para que así también pudieran dedicarse ellos mismos como pareja a hacer las cosas que les gustaran, lo que sin duda les permitiría cargar las pilas. Amy y Jason estuvieron abiertos a todas nuestras sugerencias. Como no vivían cerca de nuestra clínica, tuvimos que trabajar con y a través de sus proveedores locales. Por suerte, la mayoría de las piezas que hacen que un equipo clínico pueda llevar a cabo una buena labor estaban en su sitio. Peter disponía de excelentes terapeutas del habla y ocupacionales, un terapeuta con maestría en psicología y pediatra comprensivo. Nos pusimos en contacto con todos ellos. Además, quisimos añadir a su rutina masajes terapéuticos y clases de música y movimientos, que tan útiles habían resultado con otros niños que habían sufrido desatención temprana como Connor. Sin embargo, lo que en principio pensé que sería una simple pieza más del rompecabezas terminó convirtiéndose en el elemento más importante de todos, la escuela de Peter y en particular sus compañeros. A medida que supervisaba su historial, de pronto caí en la cuenta de que los mayores progresos se habían producido en los 3 primeros años tras su llegada a Estados Unidos, durante el tiempo que había pasado a solas con sus padres o con adultos, con 1 o 2 compañeros seleccionados por Amy y Jason. Al empezar el jardín de infancia, en cualquier caso, cesaron los progresos y se intensificaron sus problemas de conducta. Su madre había estado en lo cierto al intuir que Peter tenía 6 años cronológicos, pero 2 desde el punto de vista conductual. Sin embargo, sus compañeros no entendían por qué se comportaba de manera tan extraña. ¿Quién sigue? Ni siquiera el profesor, a pesar de que había sido informado de su situación, sabía cómo manejarlo. Peter arrebataba los juguetes a los demás niños sin preguntar. No comprendía las señales sociales que el resto de infantes sí entendía acerca de cuánto estaba bien llevarse algo y cuándo no. No sabía cuándo debía dejar de compartir sus cosas y cuándo quedárselas solo para él solo. Cuándo debía hablar y cuándo permanecer en silencio. En la hora del grupo
del grupo en círculo, de repente se ponía de pie y se sentaba en el regazo del profesor o empezaba a dar vueltas sin darse cuenta de que no debía hacerlo. Y en ocasiones chillaba y tenía alguna de sus aterradoras rabietas. Como resultado, los otros niños empezaron a tenerle miedo y a marginarlo. Su extraño acento al hablar inglés tampoco ayudaba. Sus compañeros lo veían como un niño raro que daba miedo. Las cosas le habían ido bien en el mundo resguardado de su hogar adoptivo y en las relaciones personalizadas con adultos que lo conocían y lo querían. Pero el complicado mundo social del jardín de infancia, con sus relaciones que negociar con sus relaciones que negociar con diversos seres semejantes a él y con profesores le superaba. En lugares de respuestas cariñosas, reconfortantes y pacientes que recibía en casa, en el jardín de infancia su modo de comportarse generaba sospechas y a menudo un rotundo rechazo. El ruido que hacían los demás niños y algunos de los juguetes que se extendían por toda la clase, malas frecuentes idas y venidas de otros, era algo que le resultaba apabullante. Donde antes sabía lo que se esperaba de él y lo habían tratado con comprensión, ahora no era capaz de entender qué pasaba. A pesar de todas las horas de experiencias saludables positivas que Peter tenía cada semana, las horas que pasaba marginado o en las que era el blanco de las burlas de sus compañeros eclipsaban totalmente las primeras. Quienes no han participado, todavía lo pueden hacer. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Perdón. Peter no tenía amigos de verdad y prefería jugar con niños bastante más pequeños. Se sentía mucho más cómodo con niños de 3 a 4 años. Sus propios compañeros de clase no sabían qué pensar del niño que hablaba raro y a menudo se comportaba como que si fuera un bebé. En muchas ocasiones los niños pueden mostrarse amables y enriquecedores con alguien que parece más joven y vulnerable que ellos, pero Peter les asustaba. La conducta de sus compañeros era predecible. No era más que una versión reducida de los que sucede todos los días y de distintas maneras en todo el planeta. Los seres humanos tenemos aquellos que no temen aquellos que no comprenden. Lo desconocido nos asusta. Cuando conocemos a personas cuyo aspecto o acciones no nos resulta familiares, sino extrañas, nuestra respuesta inicial es mantenerlas a una cierta distancia, dependiendo del momento. Deshumanizamos o degradamos a las personas que son diferentes para sentirnos mejores, más listos o más competentes. Las raíces de muchos de los peores comportamientos del hombre, racismo, discriminación por edad, misoginia, antisemitismo, por mencionar solo algunos. Existen en esta respuesta básica mediante por el cerebro a una amenaza percibida. Tendemos a tener miedo de lo que no comprendemos y el miedo fácilmente puede convertirse en odio o incluso en violencia, puesto que pueden suprimir las partes racionales de nuestro cerebro. Enfrentados al creciente ostracismo y al rechazo social que sufría Peter, Amy y Jason querían saber qué podían hacer. ¿Debían mantenerlo en el jardín de infancia? Confían en que fuera capaz de aprender más desde el punto de vista social la segunda vez. Pero al mismo tiempo sus capacidades cognitivas coincidían claramente con el primer grado, el que por edad le correspondía, o puede que incluso puede que incluso fueran superiores. El término intelectual es, Peter era un niño avanzado, pero carecía de toda orientación social. Concluí que
Para ponerse a la altura, iba a necesitar la ayuda de sus semejantes. Me parecía que debíamos dejar que comenzara el primer grado. En mi trabajo con adolescentes, algunos me habían permitido hablar con sus compañeros de clase sobre las experiencias traumáticas por las que habían pasado y el efecto que éstas habían tenido en sus cerebros. Un poco de comprensión había servido para ayudar a mejorar sus vidas sociales, pero ¿funcionaría esta misma labor con alumnos de primer grado? Y lo que es más, ¿lo encontraría aceptable el propio Peter? Sabía, uy, sabía que pasaría unas cuantas semanas en su ciudad después de su evaluación y que podría aprovechar aquella visita para hablar con sus compañeros de colegio. Fui hasta donde Peter estaba jugando para explorar esta posibilidad con él. Mientras ambos coloreábamos, le pregunté, Peter, ¿te acuerdas de cuando vivías en Rusia? Dejó de colorear y me miró durante un instante. Yo seguí pintando sin devolverle la mirada. Peter volvió a ponerse a pintar, pero a un ritmo mucho más lento. Estaba a punto de preguntarle otra vez estaba a punto de preguntarle otra vez cuando él sacó un folio en blanco y dibujó un círculo grande y azul que cubría casi toda la página. Esto es Rusia. Sujetó la hoja para que yo lo viera y luego la dejó otra vez en el suelo. Cogió una cera y con cuidado hizo un puntito pequeño, muy pequeño, casi invisible. Y este es Peter. Le miré y vi que se había entristecido. Aquel dibujo expresaba con gran elocuencia cómo se había sentido en el orfanato, donde no había sido un niño especial para nadie, sino simplemente uno más de tantísimos bebés anónimos. Le sonreí con dulzura y acto seguido arqué las cejas. Pero Peter ya no es eso. ¿A que no? Él movió la cabeza de lado a lado y me sonrió. Peter estaba pensando que a lo mejor podía ir a tu clase, Peter estaba pensando que a lo mejor podía ir a tu clase para hacer una visita a tus compañeros. No estaba seguro de que pudiera entenderme, pero quería que supiera lo que quería hacer y por qué. Vale. ¿Recuerdas cómo hemos hablado de la manera en que tu cerebro crece y cambia? Pues me preguntaba si me dejarías que hable con tus compañeros, que hable a tus compañeros del cerebro y quizá un poquito sobre la forma en la que tú vivías antes de venir a vivir con tus padres. Vale, repuso y pensativo añadió, ¿llevarás las fotos? ¿Qué fotos? Las de mi cerebro. Claro, no te importa que se las enseñe a los niños de tu clase. No, mi cerebro es guay. No sabes lo cierto que es eso, Peter. Tu cerebro es súper guay. De esa manera, con su permiso y con el de sus padres y del colegio, decidí comprobar si era posible hacer que aquellos alumnos de primer curso se convirtieran en los terapeutas de Peter. Fui a hablar con ellos nada más de empezar el curso escolar. ¿Alguien más? Soy un amigo de Peter, me presenté, me dedico a estudiar el cerebro y Peter me ha pedido que venga desde Houston para contaros algunas de las cosas del cerebro que le he enseñado a él. Pedí a Peter que viniera al frente de la clase para que fuera mi ayudante. Hablé a aquellos niños del cerebro, de cómo en algunos aspectos actúa como un músculo. Les expliqué cómo ellos mismos ejercitaban sus músculos. ABC en el colegio y lo importante que eran las repeticiones. Describí los otros músculos parecidos que hay en el cerebro y cómo también necesitan ciertos tipos de atención para desarrollarse. Y qué hacía que el cerebro de las personas funcionara, poniendo especial énfasis en los cambios que tienen lugar en el cerebro. Peter, ¿te recuerdas de cuando hablamos de que para aprender algo nuevo hace falta mucha práctica? Eso es porque el cerebro cambia más y más cuando lo usas. Miré a los demás niños y después otra vez a Peter. ¿Verdad que sí? Peter sonrió y dijo que sí con la cabeza. Por eso los profesores quieren que practiquéis una y otra vez la escritura. Y lo mismo pasa con las letras. Tenéis que practicarlas muchas veces. Polo. Les enseñé algunas diapositivas. Llevé también un modelo y Peter lo pasó entre sus compañeros. Respondía a preguntas. ¿Qué parte del cerebro es la que te hace hablar? ¿De qué color es el cerebro? ¿El cerebro guarda videos sobre tu vida? Expliqué a los niños lo importante que era para el desarrollo del cerebro de un bebé recibir estímulos a través del habla.
del contacto y las interacciones humanas. Les conté lo mismo que les decía a los padres, jueces, pediatras y a mi propio personal, solo que con menos palabras. Luego hablé un poco sobre cómo los niños son diferentes y crecen en hogares muy distintos, cómo los niños japoneses aprenden a hablar japonés, cómo en algunas culturas las madres cargan con sus hijos todo el día durante su primer año de vida, cómo algunos niños no les hablan, ni les tocan, ni les quieren cuando son muy pequeños y los cambios que esto puede producir en el cerebro. Los niños se la pasaban en grande y nos reímos mucho. Peter sonreía, entonces llegó el momento. No sabía cuánto iba a explicar o incluso qué iba a decir. Decidí dejarme guiar por la respuesta de los propios niños y Peter. Me tiré a la piscina. Bueno, quería daros las gracias por haberme dejado venir a vuestra clase. Peter me habló de vosotros cuando vino a Houston a visitarme. Sé que fue al jardín de infancia con muchos de vosotros. Unos cuantos niños alzaron las manos. Le pedimos a Peter que viniera a vernos a nuestra clínica en Houston porque queríamos que nos enseñara cosas sobre su increíble cerebro. Los niños miraron a Peter. Sabéis, cuando era muy pequeño, Peter pasó cada minuto de cada día durante los 3 primeros años de su vida en una cuna. Los niños parecían interesados, pero se les veía confundidos. Peter nació en otro país y ahí no sabía mucho sobre el cerebro. Sus padres no podían cuidarle y por eso le mandaron a un orfanato cuando no era más que un bebé. En este orfanato metían a todos los bebés en una cuna y esa era su casa. No les dejaban ir a ninguna parte ni gatear. Ni siquiera les dejaban practicar cómo se pone uno de pie para poder aprender a caminar. Peter no tuvo la oportunidad de dar un paseo, de jugar con amigos o de que le dieran un abrazo cariñoso hasta que sus padres fueron a buscarlo cuando él tenía 3 años. Su cerebro no recibió demasiada estimulación. La clase estaba completamente en silencio. 26 niños de 6 niños sin moverse, hablar o estar inquietos. Entonces, cuando tenía 3 años, sus padres fueron al orfanato y se lo llevaron a vivir a Tulsa. Paré a dejar que se disparara parte de la atención. Y en ese momento fue cuando el increíble cerebro de Peter empezó a aprender muchas cosas. Por ejemplo, aunque nunca antes había oído hablar inglés, aprendió el idioma en tan solo un par de años. Nunca había podido caminar, ni correr o saltar, y aprendió a hacer todas esas cosas. Peter parecía avergonzado y yo no tenía ninguna intención de presionarlo. Incluso a día de hoy, el increíble cerebro de Peter sigue aprendiendo y la verdad es que lo hace estupendamente. Por eso queríamos conocerle y aprender sobre cómo le va también en la vida a una persona que ha tenido un comienzo tan difícil. Terminé. Ahora ya sabéis que todos los días en el colegio Peter aprende cosas de todos vosotros. Mira cómo hacéis las cosas y aprende al jugar con cada uno de vosotros, igual que aprende solo con ser vuestro amigo. Por eso quiero daros las gracias por ayudarle y por dejarme venir a vuestra clase para hablaros del cerebro. Fue una charla breve y sencilla en la que intenté convertir a un desconocido, Peter, en alguien menos intimidante para aquellos niños, y con el tiempo su bondad natural salió a relucir. Peter dejó de ser el niño raro que daba miedo y se volvió muy popular. De hecho, tanto que sus compañeros discutían para ver quién se sentaba a su lado, quién era su pareja o quién le tocaba estar en su grupo. Los niños más brillantes y fuertes de la clase sintieron un especial interés por él y su liderazgo cambió totalmente la situación. Lo incluían en sus planes, lo protegían y en última instancia pusieron a su alcance experiencias terapéuticas que contribuyeron que Peter recuperara el tiempo perdido. Se mostraron tolerantes ante sus problemas de desarrollo y pacientes a la hora de corregir los errores sociales que pudieran cometer, además de establecer interacciones enriquecedoras con él. Aquellos niños le ofrecieron mucha más experiencia terapéutica positivas de las que nosotros hubiéramos podido llegar a darle. Los niños, igual que los adultos, reaccionan mal a lo desconocido, a lo extraño, a lo que no les resulta familiar, sobre todo cuando ellos mismos están tratando de adaptarse a una situación novedosa, como puede ser el inicio del año escolar. Aunque sus jerarquías sociales no siempre son fáciles de modificar, la mayoría de los abusos y del rechazo social comienza con el miedo o lo que ignoramos, y la influencia que los adultos pueden ejercer a lo largo del proceso es mucho mayor de lo que se cree. Cuando los niños comprenden por qué alguien se comporta de una forma extraña, suelen mostrar una mayor tolerancia. Y cuanto más jóvenes son, mayor es la influencia de las señales, tanto de las sutiles como de las obvias, de rechazo y aceptación que reciben de los adultos. Estas señales a menudo pueden marcar el tono de los sistemas de estatus de los niños y los profesores y progenitores pueden o bien minimizar los abusos o, por desgracia, incentivarlos.
dependiendo de si pronuncian en contra o toleran que aquellos son diferentes, sean tratados como víctimas propiciatorias. El hecho de saber que la conducta inmadura de Peter tenía su origen en un pasado repleto de privaciones ayudó a sus compañeros de clase a reinterpretarlo. Cada vez que cogía algo o hablaba cuando no procedía, dejaron de tomárselo como una afrenta personal o una excentricidad chirriante y pasaron a contemplarlo como vestigios de su pasado, algo que ya podían reconocer. Los resultados no dejaron esperar. Las rabietas y los arrebatos desaparecieron casi de inmediato, probablemente porque eran fruto de la frustración, de la incomprensión y de lo rechazado que se sentía. Gracias a que otros niños se mostraban más indulgentes y explícitos en las señales sociales que le ofrecían, Peter era capaz de leerlas cada vez mejor y por consiguiente de encajar mejor. Lo que antes había sido una espiral de rechazos, confusiones y frustraciones dio paso a cascada de refuerzos positivos que se impulsaba a sí misma. Las enormes lagunas de su edad de desarrollo desde el punto de vista emocional, social, motor y cognitivo poco a poco fueron desapareciendo. Cuando empezó en el instituto, Peter había dejado de sobresalir y las cosas le iban bien, tanto académica como socialmente. Sus compañeros y su familia lo curaron al crear un mundo social rico, una comunidad enriquecedora, así como el enfoque neurosecuencial nos ayudó a proporcionarle los estímulos necesarios de lo que su cerebro carecía. Los masajes le ofrecían la atención física que no había recibido y las clases de música y movimientos contribuían a restablecer el ritmo de su cerebro y el de su cuerpo. Nada de esto habría sido suficiente sin el amor y la sensibilidad de Amy y Jason, y sin la paciencia y el apoyo de sus compañeros. Cuantas más relaciones tiene un niño, mayor probabilidades habrá de que se recupere de un trauma y crezca sano. Las relaciones son los agentes de cambio y la terapia más poderosa es el amor humano. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado con la lectura. Tienen un link allí que les mandé y tienen también la clave para que podamos ahora, ya les voy a decir qué vamos a hacer. Tienen ahí la clave para que puedan responder a las preguntas. Me gustaría que pudiéramos por lo menos hasta 3 veces, hasta 3 respuestas que pudiéramos escribir sobre qué nos llama la atención sobre los aspectos de la historia de Peter. ¿Estamos? Licenciado, no sé si es solo a mí, pero no me deja hacerlo. Me dice que todavía está cerrado. Sí, dice que está cerrado. Sí, a mí también me parece cerrado. Que está cerrado el Menti. Sí, a mí también. Sí, ahí le sale que la presentación está cerrada también. A ver, ¿y cómo hago para abrirla? ¿Está allí? ¿La pueden ver ya? Yo todavía no, César. No, me dice que está cerrada. Vamos a ver. No tiene un código. Es que el código está en el donde está el celular. Primero está la dirección y luego el código es 12345678. Probemos ahí. 12345678. La presentación está cerrada, dice. ¿No? ¿No se puede? No, no se puede. No. Bueno. A mí ya me dejó, pero me sale como una encuesta o algo. ¿Es eso?
Sí, son dos preguntas. A mí, pero me sale, o sea, creo que no tiene nada que ver, me sale, o sea, puse ese código, pero me sale así como que si prefiero el café o el té o una limonada. No. A mí también. Sí, eso también. Igual a mí. Eso es lo que sale con el código. Entonces, Eso entonces me cambió el código. Eso es un código genérico, si se da cuenta es del 1 al 8. O sea, no. Yo puse café, gané. Bueno, entonces por tiempo vamos a comentar. La idea era hacer una nube de palabras aquí con lo que ustedes pudieran opinar. Vamos a ver, como rápidamente, ¿qué les llama la atención de la historia de Peter? Niño que fue adoptado a los 3 años. A ver, ¿qué les llama la atención? Así, una sin extendernos mucho, como más concreto. Reina. A mí una de las cosas que me llama la atención es solo esto que él como que está como que en diferentes fases del desarrollo, como que en diferentes partes, y como que hay que trabajarlas así, como que hay que ser como bien dinámico al trabajar esas cosas con él para que pueda como que ya nivelarse, por decir así. Ok, entonces una cuestión importante sobre el subdesarrollo que este niño está pasando es que no se desarrollaron todas las áreas como comúnmente esperaríamos que se desarrollaría en un niño, ¿verdad? No es tan sencillo hacer un plan de adecuación, porque vieron que aquí es neurólogo y escáner y todo lo demás. Belmarí. A mí lo que más me llamó la atención fue lo del lenguaje, o sea, que como no tuvieron como un adulto a quien como copiar el lenguaje, entre ellos crearon su propio lenguaje. Eso llama la atención. Ok. José Manuel. Yo iba a decir exactamente lo mismo que dijo el Marí, pero Ok. tal vez lo que me impresionó es de que solo tuvieran como interacción con otra persona 15 minutos cada 8 horas, creo yo, algo así era. O sea, una nada. Y que no pudieran caminar, como nos atrofiaron las piernas. Okay. Bolaños. No. Bueno, hay más datos. A ver, ¿qué más les llama la atención sobre el caso? Jenny. Lo que me llamó también del caso es de que uno incluso, bueno, o sea, siendo bebés, ellos también buscaban como esa estimulación de cuerpo, o sea, entre ellos se agarraban las manos cuando estaban en las cunas, entre ellos se cuidaban y dice la lectura que ellos resultaban siendo los papás del otro y como él, Peter, empezó a interactuar ya siendo grande, se llevaba muy bien con las personas de la edad que él dejó de estar en la cuna, de que a él lo adoptaron, ¿verdad? Ok. Paula. A mí me pareció muy interesante cómo los niños de su clase, cuando ya tenían como una vista más amplia de todo lo que le estaba pasando, cómo la empatía cambia y cómo al final esta empatía de personas de sus iguales, por así decirlo, le ayudó mucho más de lo que un terapeuta hubiera podido o tal vez sí hubiera podido, pero hubiera tardado muchísimo más tiempo. Entonces, eso me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Gracias, Paula. Alejandro. Lo que me pareció interesante fue cómo los niños cuando estaban, bueno, los bebés cuando estaban en el orfanato, pudieron como crear su propio lenguaje, su forma de comunicarse entre pues palabras como mamá significaba adulto. Sí, como generaron su propio lenguaje para comunicarse entre ellos. Ok, gracias. Byron. Sí, era similar a lo que decía Jorge, cómo los niños construyeron prácticamente su propio lenguaje por el hecho de no ser estimulados con un lenguaje que a ellos les pareciera, sí lo conocieran, ¿no? Por eso más adelante a Peter se le dificultó prácticamente aprender, pero sí lo aprendió. Necesitaba estimulación. Okay. Creo que hay algunas cuestiones que tenemos que concluir con este caso para que aprendamos de la psicopatología. Los 3 primeros años para el desarrollo del cerebro son cruciales. Nunca puede sustituir la estimulación de una madre o de un cuidador
una casa cuna. Esta es la evidencia. Y si no, vean alrededor de ustedes a algunos otros niños que hayan sido deprivados y podemos ver la importancia. Los clínicos sabemos eso. Los 3 primeros años, el contacto especialmente con la madre es fundamental. Se aprende todo en la vida. La neurociencia nos dice que el 85% del cerebro se alcanza en esos primeros 3 años. La arquitectura se construye en esos primeros 3 años. Es científico. No es romántico. Es científico. Y con el caso de Peter vemos lo que pasa cuando no favorecemos la interacción afectiva. Vieron que tenía áreas realmente de 2 años, pues. La desregulación emocional, las habilidades sociales. Había una gran diferencia en su evolución y en su desarrollo. Y esto es demostrado. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que la corteza, todo lo que es sustancia gris, son conexiones neuronales. Habían áreas vacías en el córtex de este niño, ¿verdad? Como los ventrículos eran más, los drenajes del líquido eran más grandes que conexiones neuronales. Entonces, creo que estos son principios científicos para nosotros que tenemos que concluir. Los 3 primeros años de desarrollo en un niño son básicos para desarrollar su cerebro. Hay casos en donde esto no se consiga por cualquier circunstancia, pero ya vimos los efectos que esto va a traer. Después va a ser, si no se hace, bueno, en Estados Unidos con toda esa tecnología que tienen es, imagínense, mucho más fácil el caso de Peter, pero en nuestro país, ¿ustedes creen que se hubiera podido hacer semejante estudio de caso, verdad? Es casi que imposible que eso hubiera podido haber sido. Entonces, vayamos concluyendo. Otras conclusiones, aparte de las que yo he mencionado. A ver, quienes no han participado, no he escuchado a Gregoria, no he escuchado a María Quesada, no he escuchado a quién más no he escuchado, a Ivoy no está, ¿verdad? Vamos a quitar la asistencia. Lo que a mí me llamaba la atención, que cómo... No, ya ahorita vamos a concluir, ya a sacar conclusiones de la parte clínica, porque ya estamos con poco tiempo. Sí, que los aspectos, las estimulaciones positivas sí influyen también, o el ambiente positivo sí influye grandemente en el comportamiento. ¿Qué es eso de ambiente positivo? Pues de sus compañeros, de las personas que lo ayudaron a estimular el habla. Entonces es un ambiente estimulante. Porque si no sé cuáles eran los criterios que usted está usando para definir positivo y negativo, pero un ambiente estresante, agresivo, que tal vez eso es negativo para usted, o donde haya gritos y esto, sí es estimulante. Sí es estimulante. Lo que a Peter no lo estimuló fue la apatía. Eso es un principio que a raíz de lo que Gregoria está diciendo me parece importante que lo aprendamos. Fíjense cómo es la neurología, cómo es el cerebro, que necesita estímulos. Entonces, un ambiente incluso donde lo golpeen es estimulante. ¿Se explica? Va a haber un estímulo, va a conectar neuronalmente. En cambio, un ambiente donde no hay estimulación de ningún tipo, ni afectuoso ni no afectuoso, no va a dejar que el cerebro haga conexiones. ¿Lo ve Gregoria? Entonces, si pudiéramos decir aquí, los ambientes estimulantes favorecen adecuarse o alcanzar lo que no había conseguido. Esto es bien choqueante, ¿verdad? Pero estimula más un papá agresivo que un papá que no conecte, un papá que ignore, una madre que ignore. Ahora ven la lógica. El cerebro necesita los estímulos. Continúe, Gregoria. Ya, con eso ya. No, poquito participa usted, hombre. No, que esta parte pues de sus compañeros sí le ayudó a fortalecer esas lagunas que él tenía en su proceso de desarrollo. Fue muy atinada esa intervención, creo yo,
de ir y crear la red social. María Quesada. Yo concluyo que el ambiente y las relaciones sociales, interpersonales son cruciales para el desarrollo, ¿verdad? Principalmente de los niños y de la madre, por supuesto, como hablábamos anteriormente. Ok. Gracias, María. A ver, otra conclusión. ¿Qué otra conclusión podemos sacar del caso de Peter? Karen. Yo concluía que lo importante que es la evaluación específica del niño para poder cumplir con sus necesidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo generalizar los casos como evaluar precisamente al niño y poder decir, él en ciertas áreas necesita mayor estimulación que en otras y poder enfocar el desarrollo y la estimulación que se le dé, ¿verdad? No generalizar tanto los casos o las situaciones que se experimentan, y por eso es que creo que con Peter se dio un gran desarrollo y un gran avance, porque se trabajó las necesidades que él requería, en específico con todas las evaluaciones y el trabajo individual con los padres que se realizó. La parte de la evaluación es básica cuando un niño tiene discapacidades como esta. No solo es decir, este niño lo que le pasa, es que este niño, yo oigo incluso psicólogos, es que ese niño está llamando la atención. Ese niño le gusta llamar la atención, está llamando la atención. Ey. No es tan sencillo de semejante cosa, ¿verdad? Lo que Karen nos apunta es importantísimo para concluir. La parte de la evaluación es básica o no debe haber un diagnóstico si no hay evaluación. Y una evaluación integral. No solo decir, es que si hace esto y esto, tal vez es tal cosa. Ya eso es. Tengo que considerar todas las variables para poder tener un diagnóstico. Y esas consideraciones van a hacer que podamos aportar para un tratamiento y para un tratamiento adecuado. ¿Alguien más tiene otra conclusión en el último minuto? ¿No? ¿Que les parezca importante concluir con el caso de Peter? Bueno, espero que nos ubiquemos en esta lectura. El lunes vamos a tener 3 casos. No vamos a leer todo el caso en la clase. Ya los grupos lo van a traer leído. Ahí están las instrucciones. Guíense en las instrucciones para hacerlo. Solo van a tener 25 minutos cada grupo para hacernos cada uno su presentación. Esa presentación va por 5 puntos, les cuento. Así es de que bien dedicaditos, pues, para su presentación, y les vuelvo a insistir, especialmente quienes no lo hacen, sigan las instrucciones, por favor. ¿No hay dudas? ¿O comentarios o algo que quisieran? ¿No? Bueno, entonces, jóvenes, espero que hayamos aprendido hoy del caso de Peter. A mí particularmente me parece fascinante el caso y como para aprender, ¿verdad? Cómo la nutrición emocional, la presencia del papá y de la mamá y los cuidadores, el cerebro medio se desarrolla con afecto. Los seres humanos nos desarrollamos con afecto. Si eso nos falta, afecto quiere decir contacto, cuidado, satisfacción de las necesidades, arrullar al niño, cantarle, arroparlo y demás. Con eso se desarrolla el cerebro. Es neurológico. ¿Estamos? Que tengan buena noche, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Que estén bien. Buenas noches. Feliz noche, César. Buenas noches. Feliz noche. Noche. Licenciado, que siga mejor. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Feliz Gracias. noche. Buenas noches, don Byron. Y hoy no tenía frío usted porque en la clase anterior estaba todo enchamarrado, mano. No, hombre, sí, también tenía frío, pero se me olvidó ponerme el suéter. Tengo heladas los pies. Ay, juela, pero si anda en short, pero anda en su casa. No, estoy aquí en la capital. Ah, porque allá Pero sí, sí, allá sí es caluroso, ¿verdad? sí, la verdad que Santa Rosa es bien caluroso. Como ya es costa prácticamente, entonces ¿Y acá hace un cuánto va poco de usted? calor. Cada mes, fíjese, Rick.